Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a ver el tema de rectificadores monofásicos controlados. Vamos a ver el tema rectificador media onda. Bueno, ahora vamos a empezar a ver los tipos de rectificadores, en este caso que son los controlados, para los cuales ustedes ya tienen algunas nociones en electrónica de potencia. Y en esta actividad, que es la actividad 1, vamos a ver el rectificador monofásico controlado media onda y el rectificador monofásico de onda completa. ¿Sí? Bueno, pues prosigamos. El rectificador eh, media onda controlada básicamente es un rectificador media onda, pero en lugar de colocar un diodo se ha colocado un SCR. Aquí podemos observar que el SCR se puede disparar en cierto ángulo desde 0 hasta 180 grados, o lo que dura el semiciclo positivo para en este caso. Eventualmente nosotros vamos a tener alguna vamos a tener esta área, que es el área que nos va a dar el valor de RMS y el valor promedio de nuestra señal, y vamos a estar delimitados por beta, por alfa, perdón. Alfa es el ángulo que nosotros conocemos como ángulo de disparo. Aquí en este caso al parecer se ve que está como a unos 45 grados, 90 grados, la mitad, como 45 grados aproximadamente. Entonces, si vamos a definir la señal, decimos que vale 0 desde 0 hasta alfa. Acordémonos, de aquí está convirtiendo de grados a radianes, ¿no? Entonces aquí tenemos alfa radianes, y después tenemos la onda positiva, ¿verdad? Y va a corresponder desde donde se quedó alfa hasta pi entre 2, o bueno, pi entre omega, que sería prácticamente los 180 grados, que sería este punto, y después desde pi hasta 2pi pues corresponde el valor de 0. De esta manera nosotros podemos definir la función, y aquí ya la presentación pues nos dice que el valor promedio de tensión es igual a Bm entre 2pi por 1 más coseno de alfa, ¿no? Esta sería nuestra expresión. Aquí podemos ver que al ser resistivo, adicionalmente, pues tenemos la corriente en la misma fase que el voltaje, y podemos observar también aquí la potencia, ¿no? Que es la multiplicación de ambos, y todo está en función de alfa, ¿no? Podemos observarlo claramente. Nuestro aspecto que observamos aquí, bueno, pues son la potencia, en este caso, que sería la potencia promedio. Únicamente sería el voltaje al cuadrado entre la resistencia, y sustituimos voltaje promedio y obtenemos esta expresión, ¿no? Aquí podemos ver que es 1 por coseno de alfa al cuadrado, ¿no? Claramente. Ok, pues vamos a observar. También tenemos que el valor eficaz podemos obtener aquí la resolución de esta integral, que ustedes ya la han manejado en el MATCAD, para obtener el valor RMS, que es 1 entre t raíz, perdón, integral desde 0 a t por la función al cuadrado en dt. Todo esto por la raíz, ¿no? En la raíz. Entonces podemos nosotros definir la función. Aquí vemos que se define paso por paso, y aquí obtenemos nuestros resultados con el valor RMS del circuito. Esto ustedes lo van a comprobar en el MATCAD. Ahora pues ya tenemos el valor promedio, tenemos la potencia aparente, ¿sí? La potencia total de entrada, de salida, y bueno, tenemos otros factores que ya conocíamos, como el factor de forma, el factor de cresta y el factor de rizado. Estos factores ya los habíamos visto con anterioridad en clase, y es importante que en su programa de MATCAD también
los adiciona. Entonces, como hemos hecho anteriormente, ya hemos obtenido el valor RMS de la función, ¿verdad? Aquí tenemos el valor RMS de dicha función aquí. Tenemos el valor promedio y como está en fase, pues sabemos que prácticamente pues sigue la misma función, ¿no? Es un circuito netamente resistivo, lo que observamos aquí, y pues simplemente es el voltaje sobre la resistencia siguiendo la ley de Ohm para este caso. Tenemos la potencia RMS, aquí tenemos el voltaje sobre el voltaje RMS, entre el voltaje promedio tenemos el valor pico entre RMS. Cabe mencionar que todo lo van a hacer ustedes a 127 RMS o 180 voltaje pico, voltaje de línea, sí, para obtenerlo, ¿no? O sea, en el MATCAD, y todo debe estar en función del ángulo alfa, ¿no? Que es lo que estamos analizando. ¿Qué más queda por ahí? Pues bueno, tenemos ya el rectificador, que es el que tenemos conocido. La expresión, que a veces es lo que más se nos dificulta obtener, y con esto vamos a proceder a lo que es el programa en el MATCAD. En el MATCAD, bueno, aquí lo observamos, tenemos el circuito para señalar, ¿sí? Media onda monofásico, controlado con carga resistiva. Definimos el voltaje pico, la frecuencia, la función de entrada, que es voltaje pico por seno de omega t, el periodo, que es el inverso de la frecuencia, nuestro tiempo, que aquí estamos dividiendo 1000 veces el periodo, y colocamos alguna resistencia, en este caso de 2.3, podemos colocar alguna de 10. Realmente eso se lo dejo al criterio de ustedes. Aquí vamos a definir el ángulo, que tengo yo un ángulo de 45, ¿sí? Y lo tengo que convertir en radianes. Aquí tenemos la fórmula de radianes y obtenemos esta expresión. Una vez que lo tengo en radianes, pues lo quiero convertir a segundos. Acuérdense que el periodo vale, en este caso son 1660 Hz, vale 16.66 milisegundos, ¿no? Entonces, aquí tengo dos, tengo alfa en segundos, tengo alfa en radianes y tengo alfa en ángulo, ¿no? También son las tres maneras que yo puedo expresarlo. Ok, pues vamos a definir, en este caso lo estoy definiendo en el tiempo. Defino que vale desde 0, ¿verdad? Hasta alfa. Realmente este vale 0. Este vale el voltaje pico. Entonces, tenemos aquí el intervalo donde se va a representar la función, y todo el semiciclo negativo pues va a ser 0 hasta donde termina el periodo. Una vez que tengamos esto, pues graficamos la función, y esto es lo que obtenemos, ¿no? Aquí nosotros podemos mover nuestro ciclo de trabajo. Aquí tengo 45, si yo quiero ponerle 90, pues se va a emitir la mitad de la señal, ¿verdad? Pero lo voy a dejar para unos 45 grados, ¿no? Entonces de esta manera nosotros podemos obtener la señal conforme el ángulo de disparo queramos escoger. Aquí ya saben, pues tenemos el valor promedio de la expresión, que en este caso va a ser 48 volts. También necesito que evalúen la función con sus intervalos, ¿sí? Aquí está cada uno de los intervalos, la función 0, de gamma hasta el periodo sobre 2, y desde el periodo sobre 2 hasta todo el periodo es igual a 0, y aquí obtenemos nuestra expresión numérica, ¿no? Ustedes ya saben cómo calcularlo. Del mismo modo lo hacemos con la expresión de RMS. Ya saben cómo hacerlo. La única diferencia es que es la expresión al cuadrado, tanto del voltaje, ¿verdad?, como de la función. Pueden meterlo también aquí en un paréntesis para elevar los dos al cuadrado. Y aquí están los intervalos de todas las integrales y la raíz cuadrada, y obtenemos esta función, ¿no?, que vamos a comprobarla después si corresponde a las fórmulas
que tenemos en la simulación. Aquí calculamos el valor de RMS directamente con la función que tenemos hacia acá y podemos observar que su valor es 85. Simplemente para calcular el promedio de la corriente y el valor de RMS se divide entre la resistencia. Calculamos los dos tipos de potencia, voltaje sobre corriente, por corriente, voltaje promedio sobre corriente promedio, y obtenemos las dos potencias, ¿verdad? Muy importante a la hora de hacer un diseño ya real para saber la potencia que va a caer sobre la resistencia. Analizamos el factor de forma, ¿verdad? El factor de rizo, que es el que le estoy pidiendo, y con esto prácticamente pues terminamos lo que es la señal. ¿Sí? De tarea ustedes van a hacer el ángulo de conducción para 30, 45 y 90 grados. ¿Sí? 30, 45 y 90 grados. Y estos resultados que ustedes obtengan, por favor, compárenlos con los resultados que tienen en simulación, ya que he visto que muchos nada más agarran, copian el resultado y la simulación, cada una como si fueran cosas separadas, y no, lo que tenemos que hacer es comparar la simulación con nuestros resultados analíticos, ¿no? Porque así es el proceso. Primero tenemos el estudio, que son las presentaciones. Segundo, tenemos el MATCAD, que es nuestro análisis matemático o analítico. Y de tercero tenemos nuestra simulación, que eso equivaldría en estos casos de contingencia pues al proceso de la práctica, ¿no? La simulación, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, ustedes ya saben cómo tenemos la simulación en el PSpice. Por favor, no quiero que vayan a hacer en el PSIM ni otro, aquí estamos trabajando con el PSpice. Es bien importante también que se fijen ustedes en qué tipo de SCR van a utilizar, ¿no? Por ahí algunos, si no tienen SCRs no adecuados, tienen que ver en las librerías o en una hoja de datos cuál es el que van a utilizar, puesto que hay SCRs que se llaman de compuerta sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que con un pequeño amperaje del orden de milivolts encienden. Pero hay otros SCR de tamaño, digamos, industrial, que también aquí en el PSpice pues no nos damos cuenta del tamaño, solo por la simbología. Es igual en todos los SCRs, tenemos que analizar las hojas de datos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es qué tipo de SCR es. Porque los de potencia o los de alta potencia, lo que tienen es que algunos funcionan hasta el orden de amperes en su compuerta, ¿no? Otro punto muy importante, como que habíamos comentado, es que el disparo va desde la compuerta hasta el cátodo, ¿no? Porque muchos luego lo conectan a tierra y ese es un error, porque de esta manera no están polarizando adecuadamente el SCR. Aquí, bueno, vamos a explicar, aquí podemos tener el 0, un voltaje 0, claro, un voltaje de 12 volts, aquí estamos colocando una resistencia, con ese que el SCR se dispara por corriente. El TD, bueno, ahorita platicamos de este que es muy importante. El T-rise es el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo de bajada, que prácticamente está en nanosegundos. Tenemos el tiempo en alto y el periodo, que equivale a 1/70. Aquí vamos a ver estos dos factores. Este es la frecuencia, este es el periodo, un milisegundo, y este es el tiempo, ¿no? Ok, entonces vamos a simularlo. Yo ya lo tengo simulado. Y veamos, aquí tengo la señal de entrada, la que ustedes pueden observar es su señal de entrada. Y aquí tengo el disparo, el primer disparo. Y vemos cómo concuerda, ¿sí?, el disparo con la señal rectificada. Esta es la señal a la que nosotros vamos a obtener a la salida, que hemos visto en nuestra presentación. Aquí tenemos la salida, ¿verdad? Propiamente dicho, aquí está la salida. Y eso es lo que nosotros queremos llegar con esta simulación. Ok,
les comentaba de dos puntos muy importantes. Primero, ustedes, ¿cómo saben dónde voy a disparar? Bueno, saben que ustedes deben de disparar desde 0 hasta 180 grados, ¿no? Aquí yo estoy disparando en este punto. ¿Dónde coloco yo alfa? Alfa, yo la voy a colocar en este punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, que si yo quiero 90 grados, un ejemplo, de un disparo de 90 grados, yo sé que 1/60 me corresponde al periodo, ¿no? Y si lo divido entre 2, pues va a ser 180, pero 180 grados, pero yo quiero 90, entonces lo vuelvo a dividir entre 2. Entonces 0.4 dice. Entonces aquí yo voy a colocar el 4/16, que sería, si lo hacen ustedes por regla de 3, correspondería a los 90 grados. Ok, lo voy a simular. Aquí está, prácticamente estoy dentro de los 90 grados. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta, muy importante que corresponde a alfa, ¿no? Sí, este corresponde a alfa y bueno, se apaga automáticamente. Esa apreciación es muy importante porque cuando hagamos ya circuitos más complicados, pues van a tener que disparar alfa en cada una de las líneas con su respectivo desfase, ¿no? Entonces aquí ya tengo 90 grados, pues voy a sacar el RMS, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo calcular el RMS. Vamos a ver. Sí. Aquí se fijan, tengo unos sobretiros, ¿no? Estos sobretiros yo les pido por favor que no lo coloquen. Tienen que, para evitar este tipo de sobretiros, porque si salgo yo el promedio va a incluir esta parte, ese sobretiro inicial. Entonces lo que yo tengo que hacer para evitar dicho sobretiro, pues es dos casos. Uno, poner este que dice saltarse el transitorio inicial y ponerle más tiempo, ¿no? Aquí le puedo poner 600 milisegundos, obviamente pues va a durar bastante. Y este es el 4.8 milisegundos, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la parte que yo estoy, 4.7 volts, pero vean por qué, porque yo estoy metiendo una señal ahorita de 12 volts, ¿no? En su simulación métanla de 12 volts o 180. Esto muchos me preguntan, oye, ¿qué voltaje meto? Bueno, no, ustedes saben que nada más hay 127 RMS, ¿no? En los transformadores, ¿no? No tengo más. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Pero si yo meto un transformador reductor, como este es el caso de que vamos a hacer la práctica, pues hay que meterle 12 volts, ¿no? Entonces, bueno, ya es importante que ustedes lo hagan para en este caso, para 30, 45 y 90 grados. Y comparen los resultados de la simulación, ¿no? Por favor. Eso es su trabajo, el trabajo que van a entregar es el reporte, ya lo saben, una pequeña introducción, su análisis en el MATCAD, ¿verdad? Ahí sí, por favor, en el MATCAD coloquen en su hoja de Word las partes del MATCAD, las principales, ¿sí? El proceso, las figuras y por favor también agreguen en su reporte la parte de la simulación. Por favor, no agreguen el fondo negro. Acuérdense que aquí hay manera de copiarlo en blanco y negro. Solo agruesen un poco las líneas y esto es lo que se va a obtener. ¿Sí? Y aquí tenemos los convenientes disparos. ¿Sí? Estos disparos ustedes los tienen que hacer y bueno.
Hasta aquí entregamos el reporte, que este reporte lo vamos a entregar el viernes de la próxima semana, puesto que ya prácticamente vamos a terminar. Este reporte corresponde a la primera parte de la actividad 1. En la actividad 1 van a meter los rectificadores monofásicos controlados, ¿sí? Van a ser 3 actividades únicamente, o sea, 3 reportes. No quiero 5 reportes, 2 reportes, únicamente son 3 reportes en Word, ¿no? El primero es la actividad 1, que ya la vieron, que es los disparos. La segunda corresponde a los rectificadores monofásicos y la tercera va a corresponder a los rectificadores trifásicos. Bueno, aquí le dejamos. Cualquier duda, pues estoy ahí en el WhatsApp, que creo que es lo que más nos hemos facilitado la comunicación. Y bueno, esperemos que terminemos pronto ya el curso. Ya nada más estamos a 3 videos de concluir. Y bueno, pues les deseo mucha suerte. Saludos.